En esta ocasión vamos a realizar los ejercicios 1, 7 y 13 del taller 1 de inferencia y métodos estadísticos. Los integrantes del grupo son Julia Estefanía Díaz Carrillo, Daniel Federico Carrillo Ortúa y quien les habla Oscar Daniel Ávila Bogoya. El primer ejercicio, suponga que estamos investigando sobre el porcentaje de estudiantes que trabajan de una población de 20 alumnos de la Universidad de Talca y nos dan la siguiente tabla de datos. Y nos piden elegir una muestra aleatoria simple del tamaño n igual a 4 de esta población. Recordemos que una muestra aleatoria simple de una población es que cada uno de los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Ya sabemos que la población son de 20 y pues que debemos de escoger a 4 personas de forma aleatoria, ¿cierto? Y pues eso se realiza con un comando en Excel aleatorio entre y pues fijamos el valor entre 1 y que es el mínimo y 20 que es el máximo. Posteriormente la muestra aleatoria queda determinada de la siguiente manera. 7 José no trabaja, 18 Enrique no trabaja, 12 Fernanda no trabaja y 6 Jorge que sí trabaja. En el inciso E, indicar cuál es el parámetro y cuál es el estadístico del punto anterior. El parámetro del porcentaje de alumnos que trabaja en la población de tamaño 20 n igual a 20, es decir, está determinado por una relación de los alumnos que trabajan sobre la población. En este caso son 7 entre 20 que corresponden al 0.35 y que en su efecto representan el 35% de los alumnos que trabajan. Y el estadístico de los alumnos que trabajan de la muestra de tamaño n igual a 4 está determinado por la relación de los alumnos que trabajan sobre la muestra. En este caso la muestra nos dio pues los que vemos en pantalla y pues la única persona que trabaja es Jorge, por tanto la relación es 1 entre 4 que representa el 0.25 que es el 25% de los alumnos que trabajan de la muestra. En el inciso C nos piden una muestra estratificada de tamaño n igual a 4 de esta población, pero pues se considera que tienen que haber tanto hombres como mujeres, la misma cantidad. En este caso, se estratifica la población entre hombres y mujeres y, y se elige una muestra aleatoria simple para hombres y mujeres, ¿cierto? Y se determina que para hombres pues está el 9 y el 1 que corresponden a Julio, que sí trabaja, y Juan, que sí trabaja. Para el de las mujeres, la muestra aleatoria simple está determinada por Carmen, que sí trabaja, y Ana, que no trabaja. Y pues en el inciso D, que es el último, determinar cuál es el porcentaje de personas que trabajan en la muestra anterior. Entonces, sabíamos que pues como hay 4 personas, entre ellas 2 hombres, 2 mujeres, pero me piden hallar el porcentaje de las personas que trabajan. Entonces nos damos cuenta que hay 3 personas que sí trabajan y hay una que no trabaja. De lo anterior, las 4 personas, la única que no trabaja es Ana, por tanto el porcentaje de personas que trabaja es del 75%. Muchas gracias. Para el ejercicio 7 vamos a utilizar una variable aleatoria discreta de Poisson. Lo primero que vamos a hallar de ella es su función generatriz de momentos. Para ello, tenemos que la función de distribución de Poisson es Euler elevado a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. Entonces recordemos que la función generadora de momentos es igual a la esperanza de Euler elevado a la xt. Y la esperanza de una función g de x es la sumatoria desde 0 hasta infinito de ese g de x por f de x. Entonces vamos a reemplazar en esta última los valores correspondientes a la función generadora de momentos, que es Euler elevado a la x por t, y la función de distribución de Poisson, que es Euler elevado a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial.
Como Euler a la menos lambda es una constante, la podemos sacar de esta sumatoria. Nos queda entonces Euler elevado a la menos lambda por la sumatoria desde 0 hasta infinito de Euler por x elevado a la x por t por lambda elevado a la x sobre x factorial. Luego esto por propiedades de exponentes lo podemos transformar en Euler elevado a la menos lambda por la sumatoria desde 0 hasta infinito de Euler elevado a la t por lambda todo elevado a la x sobre x factorial. Aquí podemos utilizar una de las propiedades de la sumatoria que dice que la sumatoria desde 0 hasta infinito de un x elevado a la n sobre n factorial es igual a Euler elevado a la x. Entonces tenemos que esto es igual a Euler elevado a la menos lambda por Euler elevado a la Euler elevado a la t por lambda. Luego nuevamente vamos a usar propiedades de los exponentes para operar Euler elevado a la menos lambda por Euler elevado a la Euler elevado a la t por lambda. Nos quedaría entonces Euler elevado a la Euler elevado a la t por lambda menos lambda. Finalmente, nuestra función generatriz de momentos resulta siendo Euler elevado a la lambda por Euler elevado a la t menos 1. Lo siguiente que tenemos que hallar es con la función generadora de momentos, el valor esperado, la varianza y la desviación estándar. Entonces, para hallar el valor esperado tenemos que hallar la derivada de la función generadora de momentos con t igualado a 0, lo que es igual a la media. Entonces tenemos que hallar la derivada de Euler elevado a la lambda, factor de Euler a la t menos 1, con t igualado a 0. Entonces esta derivada equivale a Euler elevado a la lambda, factor de Euler a la t menos 1, por lambda por Euler elevado a la t, con t igualado a 0. No. Entonces esto equivale a Euler elevado a la lambda por Euler a la 0 menos 1 por lambda por Euler elevado a la 0, lo que es igual a Euler elevado a la lambda, factor de 1 menos 1 por lambda por 1. Finalmente, tenemos que esto es igual a Euler elevado a la 0 por lambda y nos quedaría entonces el valor esperado igual a lambda. Lo siguiente que vamos a hallar con la función generadora de momentos va a ser la varianza y la desviación estándar. Recordemos entonces que la varianza es igual al segundo momento menos el primer momento centrado elevado al cuadrado. Ese primer momento fue el que acabamos de hallar, que es lambda. Segundo momento equivale a la esperanza de x al cuadrado, la cual es la segunda derivada de la función generadora de momentos con t igualado a 0. Entonces, como ya le hallamos una primera derivada a esa función generadora de momentos, vamos a derivar ese resultado, que sería la derivada de Euler elevado a la lambda, factor de Euler a la t menos 1 por lambda por Euler elevado a la t, con t igualado a 0. Entonces esta derivada es lambda por Euler elevado a la lambda, factor de Euler a la t menos 1 más t por lambda por Euler elevado a la t más 1. Todo esto con t igualado a 0. Entonces vamos a igualar t a 0 y nos quedaría lambda factor de lambda más 1, lo que equivale a lambda al cuadrado más lambda, que este sería nuestro segundo momento. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación de la varianza, que sería el segundo momento, que es lambda al cuadrado más lambda, menos el primer momento al cuadrado, que sería lambda al cuadrado. Y esto finalmente sería igual a lambda. Ahora, la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces esto equivaldría a la raíz de lambda.
Lo siguiente que vamos a hallar es el coeficiente de asimetría. Para esto vamos a hallar el momento 3, equivale al momento 3 centrado, menos 3 veces el primer momento por el segundo, más 2 veces el primer momento al cubo. El tercer momento centrado equivale a la esperanza de x al cubo, lo cual es la tercera derivada de la función generadora de momentos con t igualado a 0. El segundo momento centrado ya lo tenemos, que es lambda al cuadrado más lambda. El primero es lambda y la desviación al cubo es la varianza por la desviación, que es igual a lambda por raíz de lambda. Entonces vamos a hallar la tercera derivada de la función generadora de momentos, que es Euler elevado a lambda factor de Euler a la t menos 1, todo esto con t igualado a 0, lo cual es lambda por Euler elevado a lambda factor de Euler a la t menos 1 más t por lambda al cuadrado Euler al cuadrado t más 3 lambda Euler a la t más 1 con t igualado a 0. Al igualar t a 0 tenemos que el momento centrado de 3 es igual a lambda factor de lambda al cuadrado más 3 lambda más 1. Entonces reemplazamos este momento 3 centrado, que es menos 3 veces el momento 1 por el momento 2 más 2 veces el momento 1 al cubo, lo que equivaldría a lambda factor de lambda al cuadrado más 3 lambda más 1, menos 3 lambda factor de lambda al cuadrado más lambda, más 2 lambda al cubo. Esto es igual a lambda al cubo más 3 lambda al cuadrado más lambda menos 3 lambda al cubo más 3 lambda al cuadrado más 2 lambda al cubo. Entonces, operando términos semejantes, tenemos que el momento 3 es igual a lambda. Reemplazando entonces en la fórmula de coeficiente de asimetría, tenemos que el coeficiente de asimetría es igual a lambda sobre lambda raíz de lambda. Ahí entonces vamos a operar. Y estos dos lambda los podemos quitar. Y tendríamos que el coeficiente de asimetría es igual a 1 sobre raíz de lambda. Por último, vamos a hallar el coeficiente de kurtosis, el cual equivale al momento 4 menos 4 por el momento 1 por el momento 3 más 6 veces el momento 1 al cuadrado por el momento 2 menos 3 veces el momento estándar 1 elevado a la 4. Entonces ya tenemos los tres primeros momentos estándar, la desviación a la 4 que equivale a 2 veces la varianza, que es lo mismo que lambda al cuadrado. Entonces, para hallar el momento 4 estándar, que equivale a la esperanza de x a la 4, tenemos que hallar la cuarta derivada de la función generadora de momentos con t igualado a 0. Entonces, esta cuarta derivada de Euler elevado a lambda factor de Euler a la t menos 1 equivale a 2 por lambda al cuadrado por Euler elevado a lambda factor de Euler a la t menos 1 más 2t por lambda por Euler a la t más 1 más lambda al cuadrado Euler elevado a lambda factor de Euler a la t menos 1 más 2t por lambda Euler a la t más 2 más lambda Euler elevado a lambda factor de Euler a la t menos 1 más t por lambda Euler a la t más 1 elevado al cubo. Al igualar entonces t a 0, tenemos que la esperanza de x a la 4 equivale a 2 por lambda al cuadrado, factor de lambda más 1, más lambda al cuadrado, factor de lambda más 2, más lambda, factor de lambda más 1 elevado al cubo. Ahora entonces esto, operando los paréntesis, tenemos que es igual a 2 por lambda al cubo más 2 lambda al cuadrado más lambda al cubo más 2 lambda al cuadrado más lambda factor de lambda al cubo más 3 lambda al cuadrado más 3 lambda más 1.
Seguimos operando el último paréntesis, quedarían entonces 2 lambda al cubo más 2 lambda al cuadrado más lambda al cubo más 2 lambda al cuadrado más lambda a la 4 más 3 lambda al cubo más 3 lambda al cuadrado más lambda, y operando términos semejantes tenemos que esto es igual a lambda a la 4 más 6 lambda al cubo más 7 lambda al cuadrado más lambda, que esto sería sacando factor común lambda, sería lambda factor de lambda al cubo más 6 lambda al cuadrado más 7 lambda más 1. Y esto sería entonces nuestro cuarto momento estándar que necesitamos para hallar el coeficiente de kurtosis. Ahora entonces vamos a reemplazar, aquí lo pusimos por colores, entonces el momento 4 centrado es lambda a la 4 más 6 lambda al cubo más 7 lambda al cuadrado más lambda. Sigue entonces 4 por el momento 1 por el momento 3, que sería menos 4 lambda, factor de lambda al cubo, más 3 lambda al cuadrado más lambda, más 6 veces el primer momento al cuadrado por el momento, por el segundo momento, que sería 6 lambda al cuadrado, factor de lambda al cuadrado más lambda, y por último 3 veces el primer momento al cuadrado, que sería menos 3 lambda a la 4. Operamos entonces los paréntesis y nos quedaría lambda a la 4 más 6 lambda al cubo más 7 lambda al cuadrado más lambda menos 4 lambda a la 4 menos 12 lambda al cubo menos 4 lambda al cuadrado más 6 lambda a la 4 más 6 lambda al cubo menos 3 lambda elevado a la 4. Entonces acá operamos términos semejantes y nos queda entonces que el momento 4 equivale a 3 lambda al cuadrado más lambda. Reemplazamos entonces en la ecuación del coeficiente de kurtosis. Tendremos entonces que este coeficiente de kurtosis es igual a 3 lambda al cuadrado más lambda sobre lambda al cuadrado. Aquí sacamos factor común en el numerador. Tendríamos entonces que lambda, factor de 3 lambda más 1 sobre lambda por lambda, que es igual a lambda al cubo. Esto pues lo hicimos para operar estos dos lambda. Y quedaría 3 lambda más 1 sobre lambda, lo cual por propiedades de los números fraccionarios podemos expresar como 3 lambda sobre lambda más 1 sobre lambda. Entonces aquí nuevamente vamos a operar estos lambda para finalmente concluir que quedaría 3 más 1 sobre lambda, y este sería entonces nuestro coeficiente de kurtosis. Ahora vamos a resolver una situación problema que dice: los buses llegan a cierta terminal de transporte y se sabe que siguen un proceso de Poisson con tasa de 8 buses por hora, de modo que el número de llegadas por un periodo de horas es una variable de Poisson con parámetro lambda igual a 8t. Lo primero que nos preguntan es cuál es la probabilidad de que exactamente 5 buses lleguen durante un periodo de una hora. Entonces tenemos que t es igual a una hora, lambda es igual a 8 por t, es decir, 8 por 1, sería 8 buses por hora. Y lo que tenemos que hallar es la probabilidad de que x sea igual a 5. Entonces vamos a utilizar nuestra función de distribución de Poisson, que recordemos que es x, es Euler, perdón, elevado a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. Lo que hacemos únicamente es reemplazar los valores de lambda y de x, y tenemos Euler a la menos 8 por 8 a la 5 sobre 5 factorial. Euler a la menos 8 sería 0.00034 por 8 a la 5, que sería 32.768, sobre 5 factorial, que es 120. Entonces en el numerador tenemos 11,14, en el denominador tenemos 120, lo cual equivale a 0,092, que es la probabilidad de que 5 buses lleguen durante un periodo de una hora, lo que es igual al 9,2% de esta probabilidad. Por último, nos preguntan cuántos buses se puede esperar a que lleguen durante 90 minutos. Tenemos entonces que 90 minutos equivalen a hora y media. Entonces t va a ser 1.5 horas. Lambda va a ser 8 por t, es decir, 8 por 1.5.
Para ello entonces vamos a hallar la esperanza de x, que es igual a lambda. Entonces 8 por 1.5, que es igual a 12, va a ser igual a lambda. Como lambda es igual a la varianza, entonces 12 va a ser la varianza. Y 12 va a ser el número de buses que se pueden esperar que lleguen durante estos 90 minutos. Ahora, como la varianza es 12, vamos a hallar la desviación, que sería entonces la raíz cuadrada de 12, lo cual equivale aproximadamente a 3,4 y vamos a aproximar a 3. Entonces, en conclusión, se podrían esperar a que durante 90 minutos lleguen de 9 a 15 buses. A continuación, realizaremos el ejercicio número 13 relacionado con funciones continuas. Para ello, resolveremos los siguientes ítems. Empecemos observando la función que está definida como 90x elevado a la 8 por 1 menos x, cuando x está entre 0 y 1 y 0 en otros casos. Iniciaremos determinando si esta función es una función de distribución de probabilidad. Para ello, debemos comprobar que esta función cumple dos condiciones. La primera, que f de x sea mayor o igual que 0 para x que pertenece a los reales. Y la segunda, que la integral de menos infinito a infinito de la función sea igual a 1. Empezaremos con la primera de estas dos condiciones. Para ello, veremos los posibles casos de x. Empezaremos determinando que cuando x es menor que 0, la función está definida como f de x igual a 0. Y por lo tanto, cuando x es menor que 0, se cumple que f de x es mayor o igual que 0. Ahora, el segundo de los casos de x es cuando x está entre 0 y 1. En este caso, la función está definida como 90x a la 8 por 1 menos x. Por lo tanto, sabemos que x elevado a la 8 es mayor o igual que 0. También sabemos que 1 menos x cumplirá que es mayor o igual que 0 y 90 también es un número que es mayor o igual que 0. Por lo tanto, cuando multiplicamos estos tres factores, podremos concluir que 90x a la 8 por 1 menos x es mayor o igual que 0. Finalmente, el último de nuestros casos es cuando x es mayor que 1. En este caso, la función f de x es igual a 0 y por tanto, f de x es mayor o igual que 0. Y en consecuencia, podemos observar que la función cumple que es mayor o igual que 0 para todos los x que pertenecen a los reales, cumpliendo así la primera de las condiciones. Ahora verificaremos la segunda condición. Para ello hallaremos la integral de menos infinito a infinito de la función, que como en este caso es definida por trozos, por lo tanto dividiremos nuestra integral en los tres posibles casos de x, es decir, evaluaremos la integral de menos infinito a 0 de 0 de x más la integral de 0 a 1 de 90x a la 8 por 1 menos x y la integral de 1 a infinito de 0. Realizando las integrales, llegamos a que el resultado es 0 más 10x a la 9 menos 9x a la 10 evaluado de 0 a 1 más 0. Y finalmente, al realizar las operaciones correspondientes, podemos concluir que esta integral efectivamente es 1. En consecuencia, la función cumple la segunda condición y por tanto podemos decir que la función cumple las condiciones para ser función de distribución de probabilidad. Ahora sí, daremos inicio a la solución de los ítems
planteados en el problema. Primero nos piden dibujar la función de distribución de probabilidad. Podemos observar la función 90x a la 8 por 1 menos x, pero sabemos que la única parte que nos interesa de esta imagen es la que está en el intervalo de 0 a 1. Por lo tanto, la función tiene la siguiente representación, ya que va de 0 siempre y cuando x no esté entre 0 y 1, y toma la función mostrada anteriormente cuando x está entre 0 y 1. Ahora resolveremos el segundo de los ítems de este problema, que nos pide obtener la función de distribución acumulada y dibujarla. Como esta función está definida por trozos, nuestra función de distribución acumulada también lo será. Por lo tanto, la primera de estas partes de la función es la integral de menos infinito a x de 0 de x, que nos da como resultado 0. Ahora, la segunda de las partes de esta función es la integral de menos infinito a 0 de 0 de x más la integral de 0 a x de 90x a la 8 por 1 menos x, que nos da como resultado 10x a la 9 menos 9x a la 10. Ahora, la tercera parte de esta función de distribución acumulada es la integral de menos infinito a 0 de 0 de x más la integral de 0 a 1 de 90x a la 8 por 1 menos x más la integral de 1 a infinito de 0 de x, que nos da como resultado 1. Finalmente, solo nos queda escribir la función obtenida, que es una función por trozos, que está definida como 0 si x es menor que 0, y 10x a la 9 menos 9x a la 10 si x está entre 0 y 1, y 1 si x es mayor que 1. Para terminar, realizaremos la representación gráfica de la función obtenida, y se verá así. Ahora nos piden calcular la probabilidad de que un x sea menor o igual que 0.5. Para encontrar esta probabilidad debemos evaluar la integral de menos infinito hasta 0.5 de la función f de x. Por lo tanto, como esta función es por trozos, dividiremos la integral obteniendo la integral de menos infinito hasta 0 de 0 de x más la integral de 0 hasta 0.5 de 90x a la 8 por 1 menos x de x. Al resolver esta integral, esto nos dará 0 más 10x a la 9 menos 9x a la 10, evaluado de 0 hasta 0.5. Y al hacer las operaciones correspondientes, esto nos dará 0,01074. Es decir, que la probabilidad de que x sea menor que 0,5 es de 1,074%. Ahora hallaremos la probabilidad de que x esté entre 0.25 y 0.5. Para ello, utilizaremos la propiedad de las probabilidades, que nos dice que esa probabilidad es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que 0.5 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 0.25. Como ya tenemos la probabilidad de que x sea menor que 0.5, ahora solo nos queda encontrar la probabilidad de que x sea menor o igual que 0.25, que será igual a la integral de menos infinito hasta 0.25 de la función. Repitiendo el procedimiento realizado anteriormente, obtendremos que es la integral de menos infinito hasta 0 de 0 de x más la integral de 0 hasta 0,25 de la función, y al realizar la integral y las operaciones correspondientes obtendremos que es igual a 0,000029. Por lo tanto, solo nos queda operar las probabilidades que encontramos, que nos dará como resultado 0,010711. Es decir, que la probabilidad de que x sea menor o igual que 0.5 y sea mayor o igual que 0.25 es igual
a 1,0711%. Y será la misma probabilidad de que x sea menor que 0,5 y mayor que 0,25. El último de los ítems que vamos a realizar nos pide obtener el valor medio y la desviación estándar de la función. Por lo tanto, hallaremos el valor medio, que es la esperanza de x, que está definida como la integral desde menos infinito hasta infinito de x por la función. Y luego, al reemplazar y separar la integral teniendo en cuenta que esta es una función por trozos, obtendremos que es igual a la integral de menos infinito hasta 0 de 0 por x, más la integral desde 0 hasta 1 de x por 90x a la 8 por 1 menos x, más la integral desde 1 hasta infinito de x por 0. Y luego, al realizar las integrales, obtendremos que esto es igual a 0 más 9x a la 10 menos 90x a la 11 sobre 11, evaluado de 0 hasta 1. Finalmente, solo debemos evaluar esta función en los valores correspondientes y realizar la operación correspondiente que nos dará como resultado 9/11. Y de esta manera podemos concluir que la media de esta función es 0,8181. Ahora hallaremos la varianza, que está definida como la esperanza de x menos mu todo elevado al cuadrado, que es igual a la integral de menos infinito hasta infinito de x menos 9/11, teniendo en cuenta que lo hallamos anteriormente, elevado al cuadrado por la función. Como ya lo sabemos, debemos separar esta integral, ya que es una función por trozos, y obtendremos la siguiente expresión, que al integrar nos dará como resultado 22.610x a la 11 sobre 121 menos 15x a la 12 sobre 2 menos 2.511x a la 10 sobre 121 más 810x a la 9 sobre 121 evaluado de 0 a 1. Y por tanto, al evaluar y realizar las operaciones correspondientes, obtendremos como resultado 3 sobre 242, que es aproximadamente 0,0124 y que será el valor correspondiente a la varianza de la función. Y finalmente, para encontrar la desviación estándar, únicamente tendremos que sacar la raíz cuadrada de la varianza y por lo tanto diremos que la desviación estándar de la función es 0,1113. Con ello acabamos nuestro ejercicio y los ejercicios planteados. Muchas gracias por la atención.